Hermanos, es un privilegio poder estar acá hoy con ustedes. Les mando saludos de la ciudad de Asunción, nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestros hermanos que vinieron, están orando por nosotros. Les contamos que hoy es un día muy especial para nuestra familia porque nuestra primera hija cumple 15 años y es una alegría poder compartir ese tiempo acá con ustedes. Así que también le pido que cuando termine, si le quieren saludar, ella es Yemima. Estoy casado con Lilian, va a ser ahora el 25 de noviembre, no puedo olvidarme esa fecha, nunca. Ustedes saben, los que están casados entenderán. Cumplimos 20 años de casados y bueno, y tenemos otra niña que se llama Isabela, que tiene 7 años. Estamos sirviendo en la iglesia Sola Gratia, como bien dijo el pastor Enrique, y es un privilegio inmenso poder estar con ustedes. Así que, ¿qué le parece si me acompaña a su Biblia en el pasaje que acabamos de leer anteriormente? Juan, capítulo 7, del versículo 37 al versículo 52. Voy a leer en la versión Reina Valera. Si alguno tiene otra versión, no hay problema. Es exactamente lo mismo. Dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Oramos? Señor, estamos aquí hoy para exaltarte, para glorificarte, pero sobre todo para que nos hables a nuestra mente, a nuestro corazón, y que movilices en nosotros afectos piadosos para que podamos amarte más y servirte mejor. Necesitamos, Señor, de ti. Lo único que podemos hacer se resume a una palabra y es nada, porque separados de ti nada podemos hacer. Háblanos, Señor, por tu Espíritu. Ministra nuestros corazones y danos un denuedo santo para buscarte apasionadamente y predicar tu evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para creer y voluntad para obedecer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace un tiempo me tocó trabajar en una empresa, y en esa empresa era una fuerza de ventas en la que tenía que estar saliendo a vender para una empresa conocida, multinacional. Y en el grupo de trabajadores en el que estaba, había una persona que tenía una esposa que trabajaba en el banco. Y él me contó una historia que fue muy particular para mí. Decía que cuando una persona entraba al banco a trabajar,
las primeras cosas, las primeras tareas que le daban a esta persona que iba a estar en el área de caja de atención al cliente era ir a la bóveda y ponerse a contar dinero, literalmente con este dedo, así, contar mucho dinero. ¿Cuál era la intención de esto? Es que esta persona que iba a estar constantemente trabajando con la moneda, con el dinero, pudiera adquirir una sensibilidad tal que pudiera identificar los billetes genuinos de los falsos. Y entonces, no sé si a alguno le pasó, a mí me pasó, la triste experiencia de ir a tratar de depositar dinero y que el cajero sin mirar tira un billete, ¿no? Como que este es falso. ¿Y cómo hizo él para darse cuenta? Él tenía la sensibilidad de haber estado en contacto con algo real, verdadero. Nuestro mundo actual, hoy en día, todo está abierto a creer y a buscar una espiritualidad. Pero esta espiritualidad que se busca hoy está distante de ser una espiritualidad genuina, verdadera, original, la que Dios propuso. Y en nuestro pasaje, lo que vamos a ver hoy es tratar de ver que el Señor nos llama a tener una espiritualidad bíblica y a poder entender y a diferenciar entre una genuina y entre una falsa. Así que al mirar la palabra de Dios hoy, lo que me propongo es que podamos identificar y podamos definir para nosotros, para nuestra mente y nuestro corazón, qué es una espiritualidad genuina, verdadera y que produce frutos genuinos. Ahora también, por el otro lado, identificar una falsa espiritualidad y sus resultados. Y por último, vamos a tratar de ver patrones que identifican a una, identifican a otro. Así que antes de empezar a estudiar nuestro pasaje, me gustaría que veamos un poco de contexto. Cómo es que Jesús se para en el medio de una fiesta y grita. ¿Cómo llegó a esta situación? Bueno, en el versículo 1 del mismo pasaje, si usted me puede acompañar, vamos a ver un poco de cómo es que esto comienza. Juan capítulo 7, versículo 1 dice: Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a esta fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Ahora, el versículo 2 dice: la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos estaba cerca. Esta era una fiesta muy importante. Era una fiesta que Dios había instituido para que todo el pueblo de Israel recuerde y tenga presente que ellos fueron esclavos en una nación, y era una nación que directamente ni siquiera era un pueblo, pero Dios los rescató y los llevó por su sola gracia a un pueblo, a una tierra que era como un jardín hermoso. Ahora, esta fiesta tenía una trascendencia tan importante que el historiador judío Josefo dijo que era la fiesta más importante de los judíos. Ahora, veamos un poco cómo es que el Señor instituyó esta fiesta. Si usted me acompaña a Levíticos capítulo 23, desde el versículo 39 al 43, vamos a ver cómo es que el Señor ordenó que esta fiesta se celebre. Dice la palabra en Levíticos 23, del 39 al 43. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Dice: tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmas, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y haréis fiesta a Jehová
por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos, y esto es muy importante, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, todo esto nos da a entender de que si realmente Jesús estaba tratando de darse a conocer como el Mesías, necesariamente debería presentarse en esta, la fiesta más religiosa de toda la nación, y demostrar quién era. Parece que no era suficiente todos los milagros que él estaba haciendo. Si usted ojea su Biblia, en el capítulo 6 vemos que la nación, algunos querían hacerlo rey porque él había multiplicado panes y peces. Pero algunos decían, es necesario algo más, y querían que él demuestre en esta fiesta que él realmente era el judío. Ahora, mire esto, el escritor del libro de Juan dice que el libro que él redacta se hace con una finalidad, con una declaración de propósito. Y el propósito de Juan era que todas las personas que lean y entiendan lo que Juan había escrito, inclusive nuestro relato, tenía la finalidad de que todos los que lean esto y entiendan lo que Jesús había hecho, pudieran creer en él, y cuando creyeran en él pudieran tener vida eterna. Entonces, cada cosa que nosotros vemos que Jesús hizo, desde convertir el agua en vino, multiplicar el pan, sanar a los enfermos, todo tenía una sola finalidad, y era que todos puedan creer que Él era el Hijo de Dios y pudieran tener fe y tener vida eterna. Ahora, mire esto, en nuestro pasaje, Juan decide escribir este relato como una obra que Jesús hace, pero una obra, una señal que no tenía ninguna obra extraordinaria. Acá no se hace un milagro, acá no se multiplica nada, acá no se sana a nadie, sino que lo que está pasando es que Jesús entra y establece y dice algo sumamente relevante. En esta fiesta, según lo que dicen los historiadores de la época, la imagen que brota de todo lo que estaba pasando en ese lugar era una imagen que no se podía borrar de la mente, quedaba para siempre. En las personas que fueron en ese lugar, en esa fiesta, decían lo que ocurría en ese lugar, y ahora lo vamos a ver más adelante, era algo imborrable, quedaba para siempre en la mente de las personas. Así que hoy me propongo, a la luz de nuestro texto y al estudiar un poco más, después de haber llegado a un análisis de cómo esto se está desarrollando, que podamos pensar en esto, que creo que el argumento del texto es que nosotros debemos creer en Jesucristo, porque solamente Él puede saciar nuestra sed espiritual para hacernos vivir en la verdad, a la luz de la verdad. Eso es, creo que, todo lo que está tratando de hacer Juan. Debemos creer en Jesucristo porque solo Él puede saciar nuestra sed espiritual y hacernos vivir a la luz de la verdad. Y para eso dividí mi sermón en 3 puntos, como todo buen bautista, solo 3 puntos. El punto número 1 es el llamado a creer, desde el versículo 37 al 39. El punto número 2, respuestas posibles. Y el punto número 3, evidencias que reflejan lo que creemos. Entonces, el punto número 1 dice: en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ya dijimos que esta fiesta fue instituida por Dios, fue una fiesta que todos los judíos debían celebrar, era una fiesta que necesariamente el Mesías debería hacer algo en ese lugar, y Jesús tenía que, como Mesías, debía convocarse en ese lugar. Ahora, ¿qué es o cómo es que se celebraba? Esta celebración era muy particular, porque desde el primer día hasta el último día, los sacerdotes salían con una fuente de oro desde el templo, iban marchando hasta un estanque que se llama el estanque de Siloé. Ese estanque tenía una piedra de la cual brotaba agua pura, que era limpia, y que todo el tiempo era como una fuente que nunca se secaba. Entonces los sacerdotes iban hasta ese estanque, sumergían la fuente de oro
en el agua, la llenaban de agua y volvían cantando hasta el templo, y cuando llegaban al lugar derramaban el agua delante del altar. Ahora, ¿qué cantaban? Ellos cantaban algo muy particular. Ellos cantaban Isaías 12, Isaías 12, versículo 3. Iban recitando esa porción de la escritura que dice: y sacarán con gozo agua de la fuente de la salvación. Toda la nación se convocaba en ese lugar. Ahora, mientras tanto, todo judío que debía presentarse por lo menos 3 veces al año elegía esta fiesta como una fiesta muy importante para poder presentarse en ese lugar. ¿Y qué hacían? Iban todas las familias y vivían en una choza, en una carpa. Y en esa carpa eran 4 palos literales envueltos en una sábana, y arriba ponían ramas y colgaban de las ramas las mejores frutas que habían encontrado. Y dormían ahí con sus familias durante 7 días. Ahora, mire esto. Cuando ellos miraban al cielo, veían el cielo estrellado, veían las palmas y veían los mejores frutos. Y Dios les recordaba que ellos estaban ahí porque su papá los puso en ese lugar. Y aunque pasaron momentos difíciles, siempre Dios les proveyó frutos hermosos por su gracia. Esto era muy importante. Ahora, el último y gran día de la fiesta tiene una importancia particular, porque en ese día toda la euforia y toda la celebración era realmente mucho más fuerte que los días anteriores. Y se añadían antorchas encendidas, y en ese momento la celebración era sumamente alta. Y cuando se estaba llegando al momento cúspide de la fiesta, donde toda la nación estaba celebrando, ese momento que iba a quedar grabado en sus mentes, porque ellos sabían que Dios les había prometido que iba a derramar sobre ellos su gracia y su abundancia, en ese momento Jesús interrumpe con un grito. Ahora, no vemos en la Escritura muchas veces que Jesús grite. De hecho, Isaías, profetizando de él, dice: mi siervo no levantará la voz, ni se oirá la voz de él, como alguien que no gritaba. Pero cuando Jesús grita en ese lugar, está haciendo una señal. Él está diciendo a toda esa gente que todo eso que estaban haciendo era solamente una sombra. Era algo que apuntaba a algo muchísimo más grande. El grito del Señor era como que le estaba diciendo: todo esto apunta hacia mí. Todo lo que ustedes están simbolizando, todo lo que ustedes están cantando, todo lo que ustedes están demostrando, apunta hacia mí. Yo soy el que cumple todo lo que ustedes están esperando. Si vienen a mí y creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ahora, cuando Jesús habla de este punto, no está hablando de que hay un pasaje puntual en el cual la Escritura dice esto, sino que era una enseñanza que todo Israel sabía. ¿Y qué era lo que todo Israel sabía? Isaías 55, versículo 1 al 5 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastás el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel, que te han honrado. Esta era la promesa que Israel tenía presente cuando se estaba celebrando esto.
La promesa es que Dios saciaría a su pueblo. Ya los había saciado en el tiempo del desierto, pero ahora sería algo que estaría en sus corazones eternamente. Y que esa verdad que iba a brotar de sus corazones sería un conocimiento pleno de Dios que podía ser transmitido a otras personas, a otras naciones. Esto, por decirlo en palabras nuestras, esto está muy lindo, es algo muy interesante, pero no es lo real, no es lo verdadero. Jesús está diciendo, vengan a mí y beban. Y esto es lo que define el concepto de espiritualidad bíblica. Una espiritualidad bíblica verdadera es una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no de las cosas que yo puedo hacer por Dios. Es una relación con Dios a través de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Y esto implica necesariamente vivir en los principios y la enseñanza bíblica. Buscando, ¿qué buscamos? Yo no busco que la gente me mire a mí, sino que busco una transformación personal. Busco la manifestación del fruto del Espíritu en mi vida diariamente para tratar de llevar a otros a tener la misma experiencia mientras le predico. Eso es. Esa es la realidad, es lo que el Señor estaba tratando de llamar la atención de estas personas. Lamentablemente, la gente no estaba muy dispuesta a creer en esto. Pero, como les decía, beber y ser saciado de Cristo es necesariamente tener un manantial que salta constantemente, estar unido a Cristo por la fe, tener comunión con el Padre, tener comunión con el Espíritu Santo. Ahora, mire esto, debemos tener en cuenta que hasta ese momento la redención no había sido consumada históricamente, porque Cristo había sido prometido aún desde antes de la fundación del mundo y hay un montón de pasajes que hablan de eso, pero cuando vino el tiempo señalado, Cristo se hizo hombre y se entregó en una cruz por nuestros pecados y luego resucitó como sello de que el plan de redención se cumplió. Y todo esto todavía no había ocurrido cuando Jesús dice nuestra frase que acabamos de leer. Así que una espiritualidad genuina cree que Jesucristo tiene como principio, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la única manera de poder acercarnos a Él. Ahora, ¿cómo podemos? Mucha gente dice tener una espiritualidad genuina, pero la verdad es lo que está diciendo es que confía en lo bueno que es, en lo bueno que puede ser en comparación con otros. Pero la verdad es que esa no es una espiritualidad genuina. Ahora todo el mundo ofrece tener una experiencia religiosa, como decía el hijo de Julio, ¿no? Ahora, ¿tenemos una espiritualidad genuina? ¿Tenemos una relación con Dios? Conozco tristemente personas que están durante años en congregaciones y muchas veces están quebrados. Y cuando le pregunto y le pido que me explique el evangelio, no pueden hacerlo. Lo primero que dicen, yo voy a la iglesia desde los 15, desde los 12. Yo hago un montón de cosas, sirvo a mucha gente. Y le digo, ¿qué de Jesús? Ya vi tus fuentes, ya vi tus peregrinaciones, ¿qué de Jesús? Y muchas veces, a veces creemos que podemos hacer muchas cosas para equiparar y decir, bueno, voy a hacer un par de cosas buenas para que cuando llegue a Jesús me diga, bueno, está bien. Y si hay un balance, te voy a perdonar. ¿Saben? Eso es orgullo, legalismo, y no es un principio genuino para acercarnos a Dios. Así que si hoy estás acá y podés argumentarme de toda tu piedad externa, pero si toda esa piedad no tiene un comienzo en Jesús, quiero invitarte a que vengas a Él. Así como estás. No hay nada para arreglar, Él lo va a arreglar. Podés venir a Él y decirle, Señor, yo quiero que me recibas.
Creo que tú eres el que murió en la cruz por mí. No puedo arreglar las cosas y toda mi religiosidad es hueca y vacía. Y te puedo asegurar que si te acercas creyendo, el Señor promete que va a perdonar todos tus pecados con su propia sangre y darte su Espíritu Santo para que guíe tu vida todos los días de tu vida. Esa es la promesa. Así que si estás en este momento, en este lugar y todavía no rendiste tu corazón al Señor, te invito a que cuando termine la reunión te acerques a uno de los líderes y busques a Cristo. Esa es la forma de comenzar una espiritualidad bíblica genuina. Ahora, hay otras respuestas. Eso es creer, pero el punto número 2 es veamos otras respuestas o veamos cómo uno puede responder. Dice, entonces algunos de la multitud, versículo 40, cuando oyeron estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, el Mesías. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, casa del pan, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud a causa de él. Algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces, acá vemos dos tipos de personas, los que creyeron y los que no creyeron. Los que creyeron, miren, creyeron conforme a la promesa de Dios. Ahora, los que no creen, creen torciendo las Escrituras para su propia ruina. No hay dos formas. O sea, no hay otra forma. Es o creemos conforme a la Escritura o descreemos torciendo las Escrituras. Estas personas negaron que Jesús fuera el Hijo de Dios y negaron sus actos. Y lo más triste, negaron su invitación. Ahora bien, creer en Cristo necesariamente nos va a llevar a que haya una separación entre nosotros y el mundo. Y este es una evidencia de que tenemos una espiritualidad bíblica genuina. La persona que cree en Jesús se va a apartar del mundo. De hecho, Jesús dijo, el mundo me odia porque yo testifico contra el mundo. Lo que va a pasar si yo realmente me acerco a Jesús es que voy a empezar a deleitarme en Él, a buscar su gloria, a anhelar poder ser más santo como Él es más santo, y esto va a quebrar y va a producir una grieta entre el mundo y mi vida. Ahora, esto realmente es un tema porque tenemos que pensar qué significa apartarnos del mundo. Algunos piensan que apartarnos del mundo es irnos a un lugar más grande, separado del mundo, y levantamos unos muros gigantes y ahí estamos separados del mundo. Eso es monastismo, eso no es una espiritualidad genuina. Eso es correr. Eso no es lo que el Señor quiere. De hecho, Él nos manda al mundo. Ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos que debemos influenciar al mundo y no dejarnos influenciar por el mundo? Son principios que llevan a la exaltación personal y a la gloria de uno mismo, mientras que cuando uno busca ser saciado de Dios, busca la gloria y la exaltación del Señor. Esta es la diferencia. Y Jesús oró por eso, para que nosotros al acercarnos a Él podamos experimentar eso. Juan capítulo 17, la oración sacerdotal de Cristo, está orando al Padre, mostrándose claramente como el Mesías en el versículo 14, y el Señor les dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Y ahora viene la solución. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces,
una espiritualidad genuina, una persona que se acerca a Cristo, va a experimentar el deseo de poder ser más santo, de poder servir más a Dios y va a poder no alejarse, huir del mundo, sino ir al mundo para hablar de quien lo salvó. Debemos vivir con estos principios, influenciados. Hermanos, cuando usted está enamorado, usted siempre habla con ojos brillantes de su amor. Cuando usted habla de su esposa, dice, ella es la más linda de todas. Nadie es tan hermosa como ella. Entonces nuestros principios deben llevarnos, esta comunión con el Señor debe llevarnos a que nosotros estemos constantemente desbordando de amor hacia Él. Somos influenciados por Él. Ahora, ¿somos influenciados más por Dios o somos más influenciados por el mundo en el ambiente en el que estamos? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿A quién buscamos más para satisfacer cuando estamos ansiosos? Ok, voy a mirar las noticias para desestresarme, eso es peor. O voy a mirar un poco de fútbol y si alguno es, bueno, de Boca, no termina muy bien. Pero si nosotros vamos al Señor, somos saciados siempre. Allí no hay empates, allí no hay derrotas de visitante, allí siempre hay un ganador, allí siempre está nuestro Señor dispuesto a saciarnos, a deslumbrarnos con sus maravillas. Ese es nuestro Dios. Mire lo que dice C.S. Lewis, dice, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo, no este. Nuestro mundo, este mundo que nos rodea, no puede satisfacer nuestro corazón, solamente el Señor. Agustín dijo, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, los que creen van a buscar seguir creciendo y seguir buscando una intimidad más profunda con el Señor. Y los que no creen van a tratar de apartarse y no dejarse influenciar por el Señor. Si realmente nosotros tenemos anhelos de crecer en nuestra comunión con Dios, deberíamos pensar seriamente en cómo vamos a relacionarnos con el mundo o cuánto vamos a dejar que el mundo nos influencie. Y debemos buscar que el Señor influya en nuestro corazón, porque debemos creer en Jesucristo, porque solamente Él puede saciar nuestra sed espiritual y hacernos vivir en la verdad. Solamente Él, nadie más. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Las evidencias que reflejan lo que creemos. Versículo 45 al 53. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como éste habla. Entonces los fariseos les contestaron, ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. En esta porción nosotros vamos a ver las dos facciones que ahora se están radicalizando. Ya no es solamente, ok, esto es lo que yo creo, sino que ya hay una confrontación. Y vemos los frutos de los cristianos, los frutos espirituales genuinos y los frutos de las personas que deciden en su corazón no creer. Mientras que unos están tratando de vivir de acuerdo a la ley, de acuerdo a la palabra. Fíjense lo que dice Nicodemo, pero ¿acaso nosotros podemos hacer esto?
Nicodemo había creído y estaba buscando tratar de buscar la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra del Señor. Pero los otros se pusieron radicales y empezaron particularmente a negar lo que dice la Escritura. Y ellos dicen, ¿acaso hay algún profeta que venga de Galilea? Lee tu Biblia. Ahora, miren esto. Realmente en la Biblia encontramos profetas como Jonás, Nahum, Eliseo y Elías, que eran de ese lugar. Pero estas personas decidieron, no hay nadie ahí. No nos gusta esa parte, así que la vamos a quitar. No está dentro de lo que nosotros creemos. No queremos que nuestra vida religiosa nos lleve a Jesús. Está bien con acercarnos, pero no que esto desemboque en que creamos en Jesucristo. Los líderes religiosos, además, mostraron actitudes sectaristas y decían, estas personas que no conocen la ley son malditos. Miren la separación que había entre los líderes y las personas a las que ellos representaban. Era impresionante. Ahora, no había un deseo de enseñarles. Era una intención de mostrar superioridad intelectual para que ellos dependan de lo que ellos le iban a dar como migajas. Pero ellos iban a quedar ahí siempre malditos. Su comprensión teológica estaba fundamentada en deseos para que la gente venga a ellos y no a Dios. Esta es una característica clave entre personas que tienen una espiritualidad falsa, no genuina. La diferencia entre las personas que tienen una espiritualidad genuina es que no se apuntan a ellos. Son vulnerables, son transparentes, muestran amor y siempre están buscando llevar a las personas a Jesús. De hecho, cuando el Señor resucita y ellos predican, después estos mismos líderes se enfrentan a Juan y a Pedro y trataron por todos los medios de persuadirlos para que no sigan predicando. Pero ellos llegaron a una conclusión. Ellos dijeron, estos hombres han estado con Jesús. Porque no tienen conocimiento teológico. No han estado en grandes academias, pero se ve que tenían comunión con el Señor. Y esta es una espiritualidad genuina. Esta es la evidencia de una persona que está satisfecha, llena de amor por su Señor y busca que otros vengan a beber de la misma agua. Por eso el Señor dice que de su interior correrán ríos. No va a ser algo que vas a poder contener, sino que va a saltar para vida eterna, para llevar a otros la verdad. Esto es lo que nos debe dejar entender que este es el principio que el Señor quería enseñar, que otros puedan conocer, que otras personas puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Ahora, todos tenemos, o por lo menos yo, que soy el más pecador de todos, tenemos la tendencia de explicar el Evangelio claramente. Tengo 4 puntos, el Señor creó todas las cosas para su gloria, nosotros pecamos, Cristo envió a su Hijo, arrepentite y cree. ¿Ok? Pero muchas veces mi predicación está seca. Seca. Es como que de alguna manera le tiro las 4 leyes bíblicas por la cara y salgo a correr. ¿Por qué? Porque no estoy buscando mostrar o no he tenido una vida de intimidad con el Señor plena. No porque el Señor no quiera, sino porque yo no lo busco. Y mire lo que dice el autor del libro El enrejado y la vid, Colin Marshall, hablando de cómo una iglesia debe crecer o crece verdaderamente, de manera sana. Dice, el crecimiento cristiano se produce porque Dios lo hace posible a través de su palabra y por el poder vivificante del Espíritu. Amén, diría la mayoría de los cristianos de todo el mundo. Ahora, eso significa que deben hacerse 2 actividades fundamentales en el ministerio cristiano. Uno es proclamar la palabra y la otra es la oración. ¡Wow! Pero una oración en la cual nosotros debemos pedir a Dios que derrame su espíritu para que su palabra sea eficaz
en nuestros corazones y en el corazón de la gente. Para que nuestra predicación no sea solamente doctrinal, sino que sea transmitida, como dice John Piper, desde un corazón exultante. Te vengo a predicar las buenas nuevas. Okay. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestro corazón esté lleno de la gloria de Dios y estar absortos ante tanta grandeza? Usar los medios de gracia. Debemos leer nuestras Biblias regularmente. Y los cristianos dicen, amén. Muy bien. Parece que los agarré desprevenidos. Debemos leer nuestras Biblias regularmente. Amén. Amén. Debemos meditar en la palabra del Señor regularmente. Amén. Debemos orar. Amén. Y debemos ayunar. Ahí ya está un poco más difícil. Pero hermanos, son medios que el Señor nos dio para que nosotros podamos estar satisfechos. Mirar, como dice la palabra, a cara descubierta a nuestro Dios, sin impedimentos. Además, a mí particularmente me viene bien tratar de no comer un par de horas para mirar en el rostro de mi Señor a través de la Escritura. Y esta es una responsabilidad que tiene cada creyente en la congregación y cada congregación. Debemos estar firmes, determinados en escuchar a aquel hombre que irrumpió en esta celebración religiosa y nos invita a venir a él. Debemos ir para estar saciados, porque solo Jesucristo puede saciar nuestra sed espiritual y puede ayudarnos a vivir a la luz de la verdad. Debemos recordar esto. Hermanos, debemos reforzar nuestros tiempos devocionales en nuestros hogares, con nuestros hijos, que ellos nos vean abrir nuestras Biblias, leerlas. Esto es fundamental. Si somos verdaderamente hijos de Dios, vamos a buscar constantemente tener comunión con Él a través de la obra de Cristo. Y esta verdadera intimidad puede llevarnos a detectar claramente a aquellas personas que no son o no están viviendo una vida espiritual saciada y plena en el Señor. ¿Sabe qué, hermanos? Tristemente, una persona carnal y una persona con una espiritualidad falsa muchas veces son iguales, dan los mismos frutos, tristemente. Entonces nosotros mismos, yo mismo puedo, si descuido, buscar al Señor y amarle y estar saciado con Él, puedo actuar como una persona, como un incrédulo, tristemente. Pero el Señor nos invita a que podamos saciarnos de Él, amarle a Él. ¿Y saben qué? Como cuando estas personas que están en los bancos, después de tanto tener contacto con la verdad, con los billetes verdaderos, pueden detectar lo falso. Nosotros, después de tener mucho tiempo en comunión con el Señor, vamos a poder detectar cuando estamos con un creyente verdadero. ¿Usted se da cuenta? ¿Nunca le pasó? A mí me pasó. Dice, ese hermano, no sé, me transmitió paz, me recordó un pasaje bíblico, me oró por mí. Raro. Un corazón desbordante, un corazón que se sacia al Señor. Esta es la invitación que tenemos de nuestro Señor. Poder ser eso, poder tener una espiritualidad genuina, poder estar saciados de Él y poder llamar a otros a que conozcan a nuestro Señor. Les recuerdo una vez más el punto que debemos pensar en este día. Creamos en Jesucristo porque solamente Él puede saciarnos y ayudarnos a vivir a la luz de la verdad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta señal que acabamos de estudiar y repasar nos recuerda de que todo lo que hacemos
y todas nuestras justicias son trapos de inmundicia si no estamos en ti. Y necesitamos acercarnos y saciarnos en tu bondad, en tu gracia y en tu misericordia. Ayúdanos, Señor, te suplicamos. Señor, separados de ti nada podemos hacer. Y queremos realmente ser personas que vivan una intimidad profunda, porque tú prometiste que nuestros corazones iban a estar satisfechos y plenos y saciados en ti. Y por eso venimos. Ayúdanos a apartarnos más del mundo y de aún nuestros deseos carnales para buscarte apasionadamente. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.